Buen día, jóvenes. Vamos a entrar con el tema de área y volumen entre gráficas. Este es un tema de aplicación del teorema fundamental del cálculo, en el cual vamos a calcular cuál es el área entre la región formada entre dos curvas o entre dos funciones que son graficadas en un plano. Ahorita estamos hablando de que vamos a ver un plano únicamente de dos dimensiones, X y Y. Así como también vamos a ver cómo sería el volumen de un sólido de revolución en un plano de dos dimensiones de igual manera. Para estos ejemplos solamente vamos a ver la aplicación de dos funciones y el ejercicio es el siguiente. Tenemos ejemplo número 1. Obtener el área entre dos curvas y el volumen al girar sobre el eje X. Y nos dan las siguientes funciones. Y es igual a la raíz de 6 menos X y Y es igual a 0. Y también aquí se me dan los límites. X es igual a 4 y Y es igual a 6. ¿Qué quiere decir? Bueno, el área que me interesa calcular es en base a estas dos funciones. Una función marcada en mi gráfica como la raíz de 6 menos X y la otra es que Y es igual a 0. O sea, sé que mi función Y igual a 0 no es más que una línea recta que pasa por encima del eje de las X. Igual más adelante lo vamos a ver. Y de igual manera, a mí se me especifica entre qué rango de la gráfica me interesa analizar. Según mis límites, solo me interesa saber desde que X vale 4 hasta X vale 6. Solamente me interesa esa región o esa parte de la gráfica. Entonces vamos a empezar. Yo aquí te estoy poniendo una nota que nos va a servir para empezar a hacer el cálculo de primero el área. El área, yo te aconsejo calcularla en base a la variable independiente. En este caso, si yo observo mis funciones, mi variable independiente es X. ¿Por qué es la variable independiente? Pues bueno, si yo le voy sustituyendo valores a X, 1, 2, 3, 4, 5, menos 8, el valor que yo quiera, depende de lo que valga X, la igualdad que va a ser mi función. Y depende de cuánto valga X. Si Y es mi variable dependiente, X no es mi variable independiente. Entonces, a mí me sería más sencillo calcular el área en X. Y lo denotamos con las siglas AX, área en X. Paso número 1. El paso número 1 es saber o determinar en qué rango voy a analizar mi gráfica. A mí ya desde un principio se me está especificando X es igual a 4 hasta X es igual a 6. Entonces solamente me interesa analizar mi problema en cuando X es mayor o igual a 4 hasta ser menor o igual a 6. Nada más. Paso número 2. Hay que tabular nuestras funciones, darles valores a X, en este caso que es la variable independiente, para saber cuánto vale Y. Y a partir de estos valores nosotros graficar. Es muy importante graficar nuestros problemas. En nuestra primera función, si evaluamos los límites desde 4 hasta 6, yo te aconsejo poner la mayor cantidad de números intermediarios entre los dos límites. Por ejemplo,
Cuando x vale 4, y vale 1.4. Cuando x vale 4.5, y vale 1.2. Cuando x vale 1, cuando x vale 5, y vale 1. Cuando x vale 5.5, y vale 0.7. Y cuando y vale 6, cuando x vale 6, y vale 0. Y hasta ahí, porque hasta ahí me pide mi rango. Mi otra función, al ser directamente y es igual a 0, no importa si x vale 4, vale 5, vale 6, y siempre va a seguir valiendo 0. Entonces no tiene caso tabular. Directamente y va a ser una línea recta sobre el eje de las x. A partir con estos datos, ahora sí, pasamos a nuestra gráfica. ¿Qué nos quedaría algo así en nuestro paso número 3? Nos quedaría una gráfica en el primer cuadrante donde la función y es igual a la raíz de 6x. Nos da aquí una semicurva que nace desde x hacia la izquierda. Y como lo mencionamos, y es igual a 0 no es más que una línea sobre el eje de las x. Estas funciones continúan. Y puede seguir hacia la derecha y tiene un inicio desde la izquierda. Y es igual a 6 a la raíz de 6 menos x, nace desde el eje de las x y sigue hacia la izquierda. Y la gráfica sigue. Pero a mí se me especifica hacer el análisis entre cuando x vale 4 y cuando x vale 6. Entonces imaginemos dos líneas rectas verticales que cortan en 4 y en 6 el eje de las x. Y esta área que se encuentre sombreada entre la función y es igual a la raíz de 6 menos x y y es igual a 0 es el área que a mí me interesa calcular. Por eso te menciono que es muy importante graficar. Ahora, para calcular el área entre dos gráficas, nosotros tenemos una fórmula. Si el área que estamos buscando calcular es el área en base a x, tenemos esta fórmula. Integral de a hacia b de mi función de arriba menos mi función de abajo, todo por el diferencial de x. ¿Ok? Función de arriba menos función de abajo. Es literal. Nosotros vamos a ir a nuestra gráfica y vamos a observar qué función se encuentra por encima de la otra. Nos damos cuenta que nuestra función y es igual a la raíz de 6 menos x se encuentra por encima de nuestra otra función y es igual a 0. Entonces, mi fórmula para resolver mi problema va a ser el área en x es igual a la integral de integral con límites. Nuestros límites van a ser los mismos entre los que estamos acotando el área, desde 4 hasta 6. Por lo tanto, van a ser límites de 4 a 6 de función de arriba, la raíz de 6 menos x. Solamente la función, no me interesa la variable y, solamente la función. Raíz de 6 menos x, menos función de abajo. Mi función de abajo corre sobre el eje de las x y es igual a 0. Entonces sería raíz de 6 menos x menos 0. Todo multiplicándose por el diferencial de x. Al ser una resta con 0, solamente me va a quedar el primer término, quedándome integral desde 4 hasta 6 de la raíz de 6 menos x diferencial de x. Por ende, el área en x va a ser determinada en base al teorema fundamental del cálculo, resolviendo esta integral. Pasamos a resolver y vemos que es 1 a la n. Una raíz para una integral
procuremos pasarla a forma de exponente fraccionario. Raíz cuadrada es como si yo tuviera una potencia de 1/2. Decimos, ¿cuánto vale u? Lo que se encuentra dentro del paréntesis. 6 menos x. ¿Qué nos diferencia el diferencial de u? 6 diferencia 0, menos x diferencia menos diferencial de x. ¿Tenemos el diferencial? Sí. ¿Tenemos el negativo? No. Pero es como si nos faltara un menos 1. Yo puedo poner un menos 1 dentro de mi integral y afuera necesito poner un equilibrio, que sería el inverso de menos 1, que seguiría siendo menos 1. Pongo negativo. Que me integro un u a la n, le sumamos 1 a la potencia y lo dividimos entre la misma suma. Si yo integro un menos u a la 1/2 más 1 me da 3/2, por lo que la respuesta sería u a la 3/2 entre 3/2, con límites desde 4 hasta 6. Este 3/2, si nosotros aplicamos la regla de medios por medios, extremos por extremos, nos podemos dar cuenta que este 3/2 yo lo podría sacar como inversa multiplicando mi función. Si yo tengo 3/2 abajo, lo saco multiplicando, invirtiéndolo como menos 2/3. Porque recordemos que aquí tenemos un negativo que agregamos. Menos 2/3 de u a la 3/2, con límites desde 4 hasta 6. ¿Cuánto vale u? Nosotros habíamos dicho 6 menos x. Ahora, tenemos que resolver esto por medio del teorema fundamental del cálculo, diciendo la evaluación del límite de arriba menos el límite de abajo. El límite de arriba es 6. Como yo integré mi función en base a x, solamente en x evalúo los límites, por lo que me quedaría. El área en x será igual a menos 2/3 de 6 menos x, que según el límite de arriba vale 6. Todo esto elevado a la 3/2. Menos 2/3 por 6 menos límite de abajo, vale 4. 6 menos 4 elevado a la 3/2. La primera operación, 6 menos 6, me va a dar 0. Y 0 multiplicado por cualquier término, la primera parte de la evaluación me va a dar 0. Por lo que solamente resolvemos la otra parte de acá. Y si lo ponemos en nuestra calculadora, nos vamos a dar cuenta que nos da que el área en x es igual a 1.88. Ojo, estamos hablando de área. No se nos especifica si estamos hablando de metros, de centímetros, de pies, pulgadas. No se nos especifica una unidad métrica. Por lo que nosotros vamos a utilizar una universal que va a ser unidades cuadradas. 1.88 unidades cuadradas es el área que abarca entre nuestras dos gráficas. ¿Ok? Este fue el proceso para sacar área. Nos falta volumen. Para obtener el volumen, nuestra redacción del problema fue encontrar el volumen al girar sobre el eje de las X. Aquí hay una cuestión. Si nosotros queremos sacar el área en X o en Y, no importa en base a qué eje, el área va a ser la misma. Pero en volumen sí es diferente. En volumen se nos especifica a nosotros en base a sobre a qué eje va a girar nuestra función o nuestra gráfica. Porque en base a esa revolución se nos va a generar un sólido. Por eso el método se llama sólido de revolución, porque damos un giro de 360 grados sobre el eje que se nos especifica
y nos va a formar nuestra figura. Por ejemplo, también por eso es importante graficar para volumen. Si nosotros la función que ya teníamos le damos un giro de 360 grados sobre el eje de X, nos va a formar lo siguiente. Esta figura que parece un cono, donde toda la periferia que tenemos acá está formada por la función y es igual a la raíz de 6 menos x, que esto va a contar como nuestro radio exterior, que es la distancia desde el eje, que en este caso es el eje X, hacia la pared más externa de nuestra figura. Y la función y es igual a 0 va a contar como nuestro radio interior. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre el eje, que en este caso es el eje de las X, y la cara interior de nuestra figura. Como nuestra función y es igual a 0, es una línea recta que pasa a través o sobre, el eje de las X, pues nuestro radio interior en este caso también vale 0, porque no hay una distancia entre la cara interna de la figura, que sería la función y es igual a 0, y el eje de las X. Entonces, al dar un giro sobre X, nosotros también tenemos una fórmula específica para calcular el volumen cuando nuestra figura gira en X. Nuestra fórmula es la siguiente. Para obtener el volumen del sólido al girar en X, utilizamos el teorema fundamental del cálculo con la siguiente fórmula. Volumen en X es igual a pi, que multiplica a la integral de A hacia B de radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado, todo multiplicado por el diferencial de X. ¿Okay? Nuestra función, nuestra integral, está siendo multiplicada por pi. Al estar hablando de revoluciones, por eso hay que agregar el término de pi radianes. Los límites son los mismos que utilizamos para el cálculo del área, que son de 4 a 6, y radio exterior y radio interior ya vimos que era. Radio exterior es la función que forma la capa más externa de nuestra gráfica. Radio interior es la distancia que hay entre el eje sobre el cual gira nuestra gráfica hasta la cara más interna de nuestra figura. Si sustituimos, nos va a quedar volumen en X es igual a pi, que multiplica la integral de 4 hasta 6 de radio exterior, raíz de 6 menos X al cuadrado, menos radio interior, que es nuestra función y es igual a 0 al cuadrado, todo multiplicado por el diferencial de X. Raíz con cuadrático se anulan y 0 al cuadrado sabemos que sigue siendo 0. Entonces nuestra función que nos va a quedar como resultante va a ser pi integral de 4 hasta 6 de 6 menos x diferencial de x. Nosotros aquí vemos que tenemos la integral de una resta, por lo que podemos separar con teorema de linealidad en la integral de 6 menos la integral de x, cada uno acompañado con el diferencial de x y los límites, que a su vez están siendo multiplicados por pi. Pero para no complicarnos, dejemos pi hasta el final, resolviendo nuestra integral como volumen en x es igual a pi, que multiplica a nuestras dos integrales. Integral de 4 a 6 de 6 diferencial de x menos la integral de 4 a 6 de x diferencial de x. Este 6 es una constante, por lo que lo puedo mandar afuera de mi integral y decir pi que multiplica a 6 integral de 4 a 6 del diferencial de x menos la integral de 4 a 6 de x diferencial de x.
Nuestra primera integral es la integral de un diferencial que da como resultado la variable del diferencial. O como siempre hemos dicho, integral y diferencial son operaciones contrarias, se anulan entre sí y solamente me queda la función o la variable multiplicado por lo que tenga fuera de la integral. X es la integral de un u a la n, por lo que le sumo 1 a la potencia y lo divido entre la potencia más 1. Su potencia es 1, por lo que sería 1 más 1 es 2, quedándome mi integral como volumen en x es igual a pi, que multiplica a 6x menos x cuadrada sobre 2, con límites de 4 a 6. Así como para el área aplicamos teorema fundamental del cálculo, para volumen haremos lo mismo. Evaluamos límite de arriba menos límite de abajo, quedándonos volumen en x es igual a pi, que multiplica toda la evaluación. Límite de arriba, 6, que multiplica a x, con límite de arriba que vale 6, 6 por 6, menos 6 al cuadrado sobre 2, menos límite de abajo, 4, 6 por 4, menos 4 al cuadrado sobre 2. Si resolvemos esta operación, nos va a quedar como resultado 2. 2 que multiplica a pi. Pero aquí no vamos a hacer la operación 2 por 3.1416. Vamos a dejar expresado nuestro volumen en función de pi, porque recordemos que estamos hablando de un sólido de revolución, de revoluciones. Entonces mi volumen en x es igual a 2pi. Pero, así como en volumen utilizamos una unidad universal para área, que eran unidades cuadradas, aquí también para volumen utilizaremos u cúbica como medida universal para volumen. Volumen en x es igual a 2pi unidades cúbicas.